Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Rocío, soy preparadora de oposiciones y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, a mí me gusta mucho, que es la técnica del subrayado. Habrá gente que subraya de una manera u otra, pero yo creo que tenemos que estar todos de acuerdo en entender que subrayar un texto es una de las técnicas de estudio que primero vamos a tener que llevar a cabo y que vamos a tener que conocer bien, sobre todo para exámenes tipo test. ¿Por qué es tan importante para los exámenes tipo test? Pensarlo bien, cuando tú lees un examen tipo test, la respuesta correcta te la están dando. Solo tú la tienes que visualizar. Eso es tremendamente difícil porque generalmente entre una respuesta y otra te cambian una o dos palabras y te cuesta muchísimo trabajo. El caso es que la memoria visual ahí va a contar un montón. ¿Por qué? Porque la memoria visual, todo lo que nos ayuda a nuestra mente a visualizar esa respuesta correcta, nos va a venir súper bien. Por eso es importante tener una buena técnica de estudio basada en un buen subrayado, porque es lo primero que tenemos que hacer. Recordar que, mira, cuando habláis con preparadores o bicheáis por aquí por redes sociales, la gente te va a decir, mira, en una primera vuelta vas a tener que leer, vas a tener que entender y vas a tener que subrayar. Con lo cual es de las primeras técnicas de estudio que tú vas a tener que manejar. Suele pasar, a mucha gente le pasa, que empieza a prepararse la oposición de una manera y subrayar de una manera como venía haciendo anteriormente y conforme va adentrándose en la oposición y va aprendiendo y va evolucionando en sus propias técnicas de estudio, se da cuenta que no le vale y tiene que volver a rehacerlo todo. Es súper importante, por tanto, tener una buena técnica de subrayado, unos colores fundamentales que nos ayuden a distinguir para ayudar a nuestro cerebro a memorizar. Sé que es una cosa súper personal, hay gente que usa muchos colores, hay gente que usa muy pocos, gente que le da por los subrayadores pastel o gente que le da por los de toda la vida, o incluso gente allá que va a lápiz. Pues sí, hay gente para todo tipo. Yo os voy a mostrar sobre la mesa para que lo veáis mejor y podáis capturar pantalla, por si os interesa, algunas tipologías distintas de cómo subrayar, es decir, con más colores, con menos colores, pero sobre todo en qué nos tenemos que fijar para subrayar o distinguir dentro del texto, porque os voy a dar uno de ellos que será con un solo color hacerlo todo, para aquella gente que tener muchos colores le agobie. Mirad, yo os voy a enseñar esto sería un lapicero, pero en realidad es un bote que lo hemos pintado, lo hemos tuneado y os voy a decir que yo como fundamental siempre uso colores pastel porque a mí me ayuda mucho más. Siempre tengo bolígrafo azul y bolígrafo negro pues para hacer esquemas sobre todo. Un lápiz, porque yo hago anotaciones a lápiz de ponerlo a veces con mis palabras y cuando ya lo he entendido y lo he memorizado lo borro. Suelo destacar algunas veces con el color azul y también tengo algunos colores así que son de, bueno, pues para hacer esquemas, para destacar alguna palabra y demás. Así que sobre la base de esto más o menos, que es lo que estoy usando, nos vamos a ir a la mesa y vamos a ver las distintas opciones que tenemos, cómo podemos transformarla y hacerla nuestra. Os lo digo, lo vemos en la mesa, por si queréis bichear y os gusta alguna, pues capturáis pantalla y os quedáis con ese método de subrayado. Espero que os guste el vídeo, nos vamos a la mesa y os mando a todos un beso y vamos a ver los distintos tipos de subrayado. Bueno, pues ya estamos sobre la mesa y os voy a enseñar los distintos tipos de opciones de subrayar. Este sería el primer código de colores. Para mí es el más básico. Quizás a lo mejor es demasiado básico. Funciona para gente que tenga un temario quizás en unas oposiciones de tipo más básico, es decir, un C1, un C2, gente que tenga poquitos temas, gente que tenga poquitas leyes, es decir, que se base fundamentalmente, bueno, pues en teorías. Para mí sería fundamental tener dos colores principales, uno de ideas principales y otro de ideas secundarias. Es decir, una parte muy importante, cuando subrayaríamos de amarillo, sería esa idea principal como la importante y la rosa como complementaria, la importante. Siempre, siempre, siempre yo voy a destacar los plazos. Siempre que haya una ley, los plazos van a ser muy preguntables. Así que este código de color, sobre todo para gente que tenga un temario basado bueno, en tipos teorías o cuando no esté estudiando una oposición, para tener ideas principales y secundarias, que las ideas principales serían las importantes y las secundarias la que, bueno, le da un poco más de contenido. Otro para mí muy fundamental, yo creo que casi este es el que yo uso
¿vale? Os lo voy a poner un poquito más amplio para que lo veáis mejor ahí. Yo siempre considero que hay que tener un apartado de títulos y subtítulos. Cuando se estudia una ley hay que saber dónde termina un título, dónde empieza otro, un capítulo, una sección, y creo que eso es importante. Para mí es fundamental señalar las definiciones, porque las definiciones para mí son lo más traicionero que hay en un tipo test. Tú una definición puedes creer que te la sabes y realmente no te la sabes cuando te cambian una o dos palabras. Otra opción es la palabra importante. Es imprescindible saber subrayar y poder subrayar el contenido más importante de un artículo. Los sujetos suelen ser últimamente bastante preguntables, eso que te dice, ¿quién lo hace? La administración pública, los poderes públicos, la administración de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, los sujetos es quien realiza la acción y es importante. Principios. Hay muchísimos principios rectores y principios en la legislación, sobre todo en trabajos sociales, que lo hay en la parte del común y del específico. Mira, en la Constitución hay principios, en los estatutos hay principios, en las leyes de igualdad hay principios, en las de transparencia, por ejemplo, la transparencia de Andalucía también tiene principios. Son súper preguntables. Otras opciones son las listas. Las listas son de lo más complejo del temario de memorizar. Son muy complejas y para mí ponerla en un color que destaca, pues mucho mejor. Los plazos, que yo en este caso lo he puesto en rojo, pero los plazos yo siempre le pondría un color aparte. Y aquí hemos destacado algo que yo también considero muy importante. Cuando un artículo te dice una retahíla de cosas, pero después te dice, pues no obstante o salvo que, a excepción de esas excepciones, esas negativas, pues ponerla de otro color que destaque con el resto del artículo. Aquí, ¿vale? Hemos hecho otro que prácticamente es igual que el anterior. Hay epígrafes, que serían los títulos y los subtítulos, hay cosas importantes, hay principios, definiciones, sujetos, listas, plazos y los salvo que. Pero aquí hemos metido una cosa nueva. ¿Qué hemos metido? Las palabras clave. Hay que distinguir lo que es importante en un artículo, que es fundamentalmente lo que te dice, a la palabra clave. ¿Cuándo identificamos la palabra clave? Cuando tú, si esa palabra la eliminas, no te sale, es decir, no tiene sentido o te sale una frase con un sentido totalmente distinto al que es. La palabra clave es aquella que si la quitas, el significado del artículo cambia completamente. Así que es súper importante fijarnos bien en la palabra clave. Entonces, aquí haríamos una distinción entre lo que sería importante y la palabra clave. Ya os digo, la diferencia es que la palabra clave va a ser solamente una. Lo importante puede ser varias frases dentro de un artículo. A quien no le gusta usar tantísimo color, pues tenemos esta opción más acortada. Títulos y epígrafes, porque siempre va a ser importante, como os he dicho, saber dónde empieza y dónde termina una ley. La lista, las definiciones, los principios, bueno, dejar como idea secundaria este colorcito así naranjita, lo importante y los plazos. Aquí este estaría muy bien para personas que se agobian con mucho color, pero necesita diferenciar algunas cosas mínimas. Y además, si os fijáis, esta es una escala cromática del mismo color, ¿vale? Todos tiran así a esos tonos color así tierra, exceptuando los plazos que están un poquito más fuertes, pero entre estos tres se distingue poco. Entonces a la gente que le duele la cabeza tantos colores distintos, pues con esta calma. Pero si sois de esas personas raritas que usáis, raritas con cariño, que usáis solamente un color, hay una opción que sería usar un solo color o un lápiz y subrayar de forma distinta. Por ejemplo, lo importante lo señalaríamos dentro de decir, marcando, ¿vale? Subrayando por encima, no subrayando por abajo, sino marcando entero. Pues lo importante. La idea secundaria la dejaríamos por abajo, es decir, marcaríamos el subrayado por abajo. La palabra clave le ponemos un redondel y así como unas olitas, los plazos. De esta manera utilizaríamos un solo color, que puede ser que más guste, o incluso un lápiz, y destacaríamos, pues, la verdad es que estaría bastante bien incluso para una ley, sobre todo para gente que tener muchos colores le agobia y necesita uno solo. Otra opción también es subrayarlo todo, como está este, es decir, todo marcando por encima y con un edding o con un rotulador o incluso con un bolígrafo de los que antes os he enseñado, pues marcar por encima. También sería una buena idea, lo que pasa es que eso cambiaría de color. Esta idea es para la gente que no quiera cambiar de color, que con un subrayador se las apañe. Así que nada, estos serían los distintos tipos que os he propuesto de códigos de colores con la idea de que subrayar siempre nos tiene que ser un aliado.
siempre. Si no es un aliado, vamos a tener un problema realmente. ¿Por qué? Porque tiene que ser la técnica de estudio que primero le echemos cuenta y que primero trabajemos para poder subrayar todo del mismo color. Recordad que nada está mal ni nada está bien. Estos son simplemente consejos que si os suma lo cogéis y si no, pues estupendo, habéis visto otro vídeo más y ya está. Lo que suma a vosotros lo cogéis, lo que no, lo retiráis. Y así poco a poco vais conociendo técnicas de estudio y aplicándolas a la que creáis que puede ser vuestra mejor metodología. Un saludo, un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto y gracias por estar ahí.